Bueno, familia, saludos cordiales, no se asuste. Esto es una edición especial de Desde Aquí, el podcast, porque este pasado lunes 21 de abril falleció Se nos fue Paquito. el Papa Francisco, Paquito, como yo bien le decía. Buongiorno, Papa. Y pues, así las cosas. Así que no estamos solos, ¿verdad, Josian? Estamos con ¡Arturito! Oye, Arturito, ¿estás bien? ¿Estás No, nervioso? ¿qué yo hago aquí? ¿Para qué yo vine? Eso fue lo primero que me dijo ahorita, pero aquí la vamos a pasar bien, a gozar. Él es el padre Arturo. Usted lo puede ver en la parroquia Nuestra Señora de la De la Altagracia. Altagracia, sí. Y no tan solo es un sacerdote al que queremos un montón, es un muy buen amigo al cual hemos visto irse desarrollando y somos testigos de ese amor y esa entrega para con nuestra iglesia, y no tan solo para con nuestra iglesia, sino con la gente. Así que gracias por aceptar y decir que sí. Decir que sí con las muelas de atrás, pero aquí estamos. Te Aquí obligó. Sí, tú sabes que son los favores que no se pueden decir Exacto. Así también te hizo y salió en día a día, fue para Telemundo. Sale en día a día en Telemundo que no. Ay, porque, Jesús. pues mira lo que pasa. Ajá. Ajá. Que ustedes, Cuéntanos. que yo estuve haciendo hoy día Puerto Rico el lunes, Ajá. y resulta pues que amanecimos con la triste noticia, ¿verdad?, del fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, y la gente, si no lo sabía, se enteraron. Yo soy católica y amo mi fe muchísimo. Y tengo buenos amigos sacerdotes, como ustedes pueden ver, y buenas amigas monjas. Y estoy bastante empapada con todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia, ¿no? Y entonces, pues los productores me llamaron y querían un sacerdote. Y yo dije, Arturito lo hace. Y le envié un mensaje de texto que decía, no me puedes decir que no, necesito un favor. ¿Y cómo te sentiste con eso? Yo tenía ese día, claro, estamos en lunes Pascua. lunes de Pascua, perdón, es que todavía estoy en la tumba. Lunes de Pascua, porque estamos poco a poco saliendo de las vigilias. Y yo andaba con la clériman más sucia, los pantalones ¿Qué es trujados. Clérima, la camisa? La camisa, sí, Ok. con el cosito. Por si Clérima es la acaso, con camisa. el plaquito. No sabía con el los nombre. plaquitos. No Y sabes esto un blanco, montón de ¿cómo cosas. se llama? Eso es ¿También? el clérima, sí, porque es el cuello. Oh, mira, lo Se saca. sale. Quiero tocar. O sea, Mira, esto se parece a lo que uno hacía se rayaba. ¿Se acuerdan? A ver si engancho otra vez. Me encanta esos jueguitos de antes. Ah, sí, Arturo, perdón. ay, Pues Dios. entonces era virar para atrás porque estaba celebrando misa en uno de los colegios en los que ayudo de capellán. Y era, ok, tengo que ir para atrás a cambiarme, a vestirme, ponerme decente para ir a Telemundo a ver qué me van a preguntar. Y pues nada, allí fuimos. Pero lo hiciste bien. No, eso Y aquí dicen. fuiste a hablar de la muerte del Papa. Claro. Ah, no, gracias a Dios no fue de otra chico. cosa. No, entonces por la tarde yo lo llamé y le dije, mira, necesito que vengas al podcast. Y su respuesta fue, ya lo veía Ya. venir. Porque, oye, vamos a empezar con esto. ¿Qué tú piensas del chinchorreo cristiano? Es que el chinchorreo cristiano es muy interesante porque es muy necesario para mantener vivas las comunidades parroquiales. ¿Verdad que sí? Pero es una buena idea porque tú vas a visitar las iglesias y vas como de iglesia en iglesia. Claro, Alguien pero me escribió que puede ser un church hopping. Ay, Dios mío, Está señora. bueno. En vez de bar hopping, church hopping. Gracias a Dios, church hopping. ¿No? ¿Tú me lo aceptas? ¿Aceptas el término chinchorreo cristiano? Bueno, Está bien. después de que tú te confieses en una y sigas en las otras los próximos Claro, domingos, sí, estamos eso bien. va. Y la gente tiene que ir a chinchorrear para confesarse también. Oye, un paréntesis, para todas aquellas personas que me han preguntado si en efecto José me acompañó al chinchorreo cristiano como él lo ha No fui. bautizado, la respuesta fue no. No fui. No fue. Fueron a mi parroquia. Yo No fui a fuiste. tu no fui. parroquia. Fueron a mi parroquia y oí la foto. Muy bonito, muy bonito. ¿No el habías ido a la monumento. parroquia de Arturo? Claro que había Ah. ido. Muy bonito el monumento. José lo invité también a la vigilia pascual. Lo fui a buscar a su casa y me dijo no. Pero no me dijiste que no a mí, le dijiste no al que todo lo ve. Papá Dios sabe dónde yo estoy y qué yo hago para que mi corazón esté limpio y Ave pensando en María. él. Mira, ok. No. Bueno, vamos a hablar Ajá. todo. Porque yo estoy segura
aquí en casa y nuestros fieles seguidores de tu programa favorito. Eso, oye, dale like, Eso. dale share, dale a la campanita. Y suscríbete a este canal porque estamos cada vez más agradecidos de sus likes sí. y de sus views. Así que usted suscríbase a este canal, La dele gente like. le gusta, a la gente le está gustando y esto lo hacemos para divertirnos, para pasar un buen rato, para que usted se ría también. Claro, Y para la torturar a pase- los curas. Claro, Sí, y para traer a Arturito para que hable. Arturito, yo me voy a portar como yo me porto normalmente. Bueno, ya tú me conoces. sí. Ve. Gracias, Arturo. Vamos a hablar un poquito sobre el Papa Francisco. ¿Cómo podríamos describir al Papa Francisco? Mire, el Papa Francisco le trajo a la iglesia un rostro. Yo decía en Telemundo, y lo decía antes de eso, lo decía en el tiempo del seminario, a Juan Pablo II se le escuchaba, porque Juan Pablo II tenía una voz fuerte, Juan Era Pablo actor. II era actor, y todo el mundo recuerda ese no tengan miedo, todo el mundo recuerda ese Padre Nuestro que todavía podemos buscar en YouTube y en las demás plataformas, y también esa voz fuerte en cada uno de los idiomas, era un hombre que sabía muchos idiomas. A Benedicto XVI se le leía, porque claro, era alemán, era un poco complicado uno seguirle el hilito con los acentos y las cosas, pero el leerlo era más sencillo y más directo. A Francisco se le mira, porque Francisco era mucho de gesto y Francisco causaba mucho revuelo con los comentaristas y las cosas porque los libretos los tiraba. Y decía, no voy a seguir esto, ustedes quieren que hable del corazón, pues aquí me paré y aquí empecé y entonces cambio los gestos, voy añadiendo cosas. Y entonces eso a otras personas los aturdía porque no sabían cómo seguirlo. Pero entonces a la gente que le llegaba al corazón con todas estas frases que vamos reconociendo, son aquellas que entonces se quedan. Claro. Tú sabes que yo me atrevería también a decir que no tan solo se le miraba, también se le sentía. Yo creo que una particularidad del Papa Francisco era esa capacidad de conectar con la gente, no tan solo con lo que decía y cómo lo decía, sino también con sus actos. Porque hay un video que se ha viralizado, que se viralizó la primera vez, pero ahora con la partida de él también ha vuelto a coger fuerza. Y es el video en donde hay un niño que ha muerto su padre y que el padre era ateo y le pregunta al Papa que si, ¿verdad? Que si Dios lo va a perdonar. Y el Papa, desde esos brazos amorosos de ese padre que acoge a su hijo, le contesta la pregunta. Entonces yo creo que hay también una cosa de que también se le sentía. Hay mucha gente que dice que, y lo he escuchado sobre todo con personas que son un poquito más conservadoras, que el Papa se contradecía. ¿Cuál podríamos decir que era el mensaje principal del Papa Francisco? El mensaje principal del Papa Francisco tú lo puedes dividir en los 3 temas que fueron su pontificado. El tema de la alegría, abriendo un pontificado con alegría. Bueno, abrió un pontificando mandando a callar a todo el mundo. Porque ha sido el único papa que le ha dicho a la gente primero que el pueblo rece y bendiga a su obispo, a que el obispo entonces le dé la bendición. Y ahí entonces con la alegría nos dio la alegría exultate y la alegría gaudete en exultate, que fueron sus encíclicas. Y nosotros seguimos caminando con esa alegría del evangelio. De ahí pasamos entonces a el jubileo el jubileo de la misericordia, en el cual empezamos todo el proyecto de los misioneros de la misericordia, el perdón de los pecados que algunos estaban reservados para la Santa Sede, se le daban las facultades a los sacerdotes. Y por último, la esperanza, que es lo que estamos ahora. Y como incluso dentro de este tiempo en el cual es muy curioso que Francisco muera un lunes de Pascua, porque todas las lecturas nos hacen caminar en la esperanza de la resurrección y la iglesia entró, como bien le compartía a los feligreses de la parroquia. Es curioso cómo entramos de celebrar, de gozar la Pascua, a de repente el lunes por la mañana estamos en duelo. Y estamos entonces en este dolor de la muerte del Papa, pero entonces las lecturas nos están llevando a que no te quedes fijándote en el hombre que murió, sino en todo lo que enseñó, que es mirar a Cristo. Claro. Y yo creo que hay un mensaje también muy poderoso con la última imagen
del Papa, porque el Papa fallece un lunes en la mañana, 7:35 hora de Roma, y horas antes, el día antes, la misa del domingo de Pascua, que es la fiesta más importante de la iglesia, me corrige si estoy mal, sale, vemos un papa que sale a dar la bendición, como si, como si lo supiera, como si su propio espíritu lo necesitara, como si él tuviera la certeza, que no tengo duda de su sabiduría, ¿no? Pero como si él tuviera la certeza que a su pueblo, que es el pueblo de Dios, le hacía falta esa bendición para, para darnos un ejemplo del testimonio de ese Dios que ha resucitado. No, claro, y también tiene la realidad de que Francisco tenía una frase que le decía a los sacerdotes y el pastor con olor a oveja. Y Francisco siempre reconoció su figura como el obispo de Roma y siempre trataba de estar cercano a la gente del pueblo romano. Y ese salir al balcón a darle la bendición al orbe, al mundo entero, de como la gran fiesta pascual era su, pudiéramos decir, su carta de despedido, su carta de que todo va a estar bien. Recordamos que en las últimas JMJ en Brasil, él le decía a los jóvenes, yo no sé si voy a estar con ustedes en la próxima JMJ, pero Pedro va a estar con ustedes. O sea, la figura del Papa va a continuar caminando con la iglesia. Y de esa misma manera Francisco no solamente le daba la bendición, sino que bajó y lo pasearon con él en el carro este, por la plaza para que entonces la gente lo pudiera ver por última vez. Yo creo que es un papa que va a ser muy difícil de ser olvidado por múltiples razones. Yo creo que es un papa, ¿verdad? Que vino a cambiar vino a cambiar. y muy liberal y muy abierto a escuchar a la gente, hermano. Y las escuchaba y respetaba y amaba y dejaba que la gente se acercara a él. Yo creo que es un papa con el cual la gente se puede identificar muchísimo más porque su gesta comienza en el 2013. Ahí ya las redes sociales están en una efervescencia que le han favorecido. Era un papa que tenía Twitter, que tenía millones de seguidores. Entonces, tenemos data de ese día a día, de ese tú a tú, lo sentíamos cercano. Si bien es cierto que San Juan Pablo II sí fue ese papa viajero que recorrió el mundo e hizo grandes cosas, tenemos un Papa Francisco que no necesariamente viajó como viajó San Juan Pablo II, pero que la gente lo sentía cerca. ¿Cómo tú crees que él hizo esas paces con las redes sociales, sabiendo que el Papa vivió en época de dictadura en Argentina? ¿No? Y conociendo también el mismo Papa que se había impuesto no ver televisión. Y eso lo captamos mucho. Y él dijo que no iba a ver televisión después de una época para acá. Y la única manera, como todo argentino, que se enteraba de quién había ganado era preguntándole a los guardias y A la leyendo. gente. Ajá, a la gente y leyendo el periódico. Él era bien sencillo. Ese hombre era sencillo. Sí, bueno, de pasar del palacio se quedó en Casa Santa Marta, que es los apartamentos que están reservados para cuando los cardenales van y alguno que otro teólogo, sacerdote, obispo va allí. Pues él decidió quedarse allí. Unos apartamentitos. Unos apartamentitos que no son, tú pudieras decir, no sé, por si se pueden decir los hoteles o las cosas así, pero Teniendo su casa. Ajá, teniendo una casa para él, y entonces se quedó allí, en los apartamentos. Yo vi en estos días, yo no sé qué fue, que clausuraron El apartamento papal. con una cinta roja, unos lazos y le ponen una cera. ¿Y qué pasa después? ¿Por qué hacen eso? Yo ¿Y qué no pasa sé, eso sabe Arturo. ¿Qué pasa? Bueno, de ahí entonces se hace el proceso
El proceso es que el camarlengo junto a el camarlengo que es el cardenal Ave asignado María, iba a a preguntar por tomar esa palabra. sí, Carmalengo. camalengo, Camalengo. que es el cardenal asignado por el Papa para entonces estar pendiente a estas cosas cuando el Papa muere. Entonces, Hay un segundo papa, como un vicepapa. ahí no es un vicepapa, es un secretario de Estado, que es el que es más las relaciones con los otros países, que es el cardenal Prieto Parolín. Uno de los que está sonando. Bueno, eso dicen. Eso dicen. Y entonces de ahí van pasando a que estos dos, junto con, claro, los que están atendiendo la casa como tal, tienen que cerciorar que está muerto. Y claro, y buscar un médico y toda la situación, pero tienen que estar ellos presentes. Y junto a esto también vienen los próximos rituales, que no son rituales extravagantes, son rituales que son por protocolo. ¿Cómo Hay, cuáles? hay que romper el anillo del pescador, porque ese es el sello del Papa de sellar las cosas. Hay que romper el sello de goma. ¿Cómo que el pescador tiene una sortija con Una un sello? sortija, ajá, que era el signo del pescador, que es la que tienen todos los papas. Y entonces, cuando en la época medieval, tú sellabas con cera. Entonces tiene un sello aparte también con el mismo sello del pescador. Y eso hay que romperlo. Tan pronto se declara que el papa muere para que si alguien coge un documento y lo sella con eso, diga, ah, mira, él dejó esto escrito y filmado. No dejó nada escrito. O sea que esas sortijas cambian. Sí, nada, cada año se hace una sortija nueva según el Por que el salga tiempo que electo. dura el papa. Y Ajá. esa misma sortija siempre. Y entonces clausuran El apartamento. ese apartamento. Y todos los documentos que hay dentro se dejan encerrados y después pasan al archivo vaticano. Y ese apartamento, una vez clausurado, hacen todos los protocolos, todos los procesos, se vuelve a abrir. Sí, se vuelve a abrir ya después con la elección de un nuevo papa. Cuando ya se elige un nuevo papa, pues todo lo que hay ahí pasa entonces al archivo del Vaticano si son papeles, todo lo demás se No se descarta. abre hasta que elijan al nuevo papa. Correcto. Habemos papa. Hasta vemos papa y la fumata blanca. Fumata blanca. Ay, Dios mío. Ok, vamos a hablar Y cuando es negro es que no tenemos nada todavía. Correcto. Ok, vamos a hablar de todo el proceso. Quiero ir por parte, porque esta conversación está siendo maravillosa. Si usted está interesado, dele like, comparta este contenido, suscríbase a nuestro canal para que usted vea que nosotros solamente no estamos para hacerlos reír y hacer poca vergüenza, sino que también estamos para hacerlos pensar y que aprendamos, porque no podemos negar aquí que habemos unos maestros y ese deseo de compartir con ustedes la información es valioso, es importante. Ok, antes de hablar del cónclave y todo, porque hay mucha gente que se cree experta por la película Por la Cónclave. película. ¿La has visto? ¿Has visto la película? La vi, leí el libro. Ok. El libro es mejor que No la la he visto. ¿Tú la película. viste, Norville? No la he visto, la quiero Ah, ver yo ahora. quiero Ah, en Prime verla. ya te la pusieron gratis para No que tú tengo la Prime, veas. me lo tienes que pasar. Yo te paso. Ay, qué bueno. Bueno, gracias. la cosa es que de eso vamos a hablar. Ok. Gracias, Dios mío. Gracias. Ay, Dios Que mío. Norville me pasó adiós, el password. Cállate, nene. Ok. Cuando sabemos que el Papa Francisco, Josian mencionó su humildad, ¿verdad? Y él rechazó mucho de los lujos, cambió cosas, decide utilizar el nombre de Francisco por San Francisco de Asís, pero hay una razón detrás de todo esto. No podemos perder de perspectiva que el Papa Francisco era jesuita. ¿Podemos hablar un poco sobre eso? Él tiene un trasfondo de jesuita. La Compañía de Jesús, como también se les conoce, tienen un trasfondo desde los ejercicios de San Ignacio de la época española, más o menos. Y así, cuando este hombre va pasando de la nobleza, entonces después de una batalla en el cual termina herido y empieza a leer lo que son los libros de los diálogos de la vida de Jesús. Y entonces ahí empieza el proceso de los ejercicios espirituales y irlos desarrollando, que es una manifestación que Dios le hace. Y también de ahí que pasa San Ignacio, no, el Papa Francisco, a través de San Ignacio y su enseñanza, a ir formándose con esa estructura. La estructura, la disciplina. Tenemos que recordar también que Francisco vivió en una Argentina junto con ser católico en medio de las persecuciones, de
la dictadura, en medio de tener que ver cómo mueve a sus hermanos dentro de la provincia, porque entonces la provincia se ve afectada porque los están persiguiendo, y cómo él se convierte en rector del seminario, y esta situación de ser rector del seminario, cómo él tiene que mover jesuitas de un lado a otro, y todo esto era como que una fuerza de choque. Tanto está que después, cuando él es arzobispo de Buenos Aires, uno de sus amigos en el proceso de ir creciendo es el que se queda en, ¿cómo es que se llama esta región de Argentina, que es muy pobre, que él iba mucho, que sale en la película de Francisco, que él iba él iba en metro, no tenía carro, y él se queda allí muere, Ujú, lo ujú. matan. Y entonces todo eso es lo que trae el background de Francisco, sí. Matan al sacerdote allí en la barriada, pudiera ser que Ujú. se dijera. Y Y, él, ok, dentro de esos votos, si no me equivoco, ellos hacen 5. correcto, está pobreza, obediencia, castidad, obediencia al Papa. O sea, el Papa es al final el que decide a dónde va cada uno de los de la compañía de Jesús. Porque Este, se supone que ellos no puedan y no pueden aspirar a los aspirar a un cargos, sí, cargo. ese es el último. No pueden Exacto. aspirar a los cargos, pero tampoco pueden desobedecer al Papa. Y entonces un voto o el otro. Y entonces ahí está. Así que es San Juan Pablo II quien lo nombra y es por eso que entonces se convierte él en ese primer sacerdote jesuita, ¿verdad? ¿No? No, no, no. Sacerdotes De papa. obispos, bueno, de papas, Sí, sí, por de eso primer papas. sacerdote Bueno, jesuita. jesuita de papa, porque los jesuitas han tenido papas anteriores. Ok. Pero así como reciente, lo que destaca. Y vayan entonces, porque los jesuitas, los papas anteriores han sido para la época medieval por ahí. Pero entonces reciente ha Ujú. sido Francisco, Ha sido Francisco. Y, el primer latinoamericano. y eso es bien valioso. Primer latinoamericano, como él le decía en la salida al balcón, los cardenales para conseguir un papa tuvieron que ir hasta el fin del mundo. Y trajeron a este hombre que estaba aquí parado en el balcón. Es absurdo. Es absurdo. Ok. Papa Francisco es asignado porque Benedicto renuncia. No podemos decir Ok, asignado. Es hace electo. electo, exacto. Lo Electo. elige en el conclave. Tuvieron que hacer lo mismo como si se muriera un papa. Correcto, Es lo mismo. Exacto, es el Ok. mismo protocolo. correcto. Benedicto se quita y entonces, Benedicto se quita, se va a Castel Gandolfo, que es la residencia de verano de los papas. Ahora mismo es un museo. Francisco la convirtió en museo. Y entonces No la quiso de vivienda. No le gustaban los lujos. la convirtió en museo para que la Y Benedicto aprovecharan. se fue para esa casa. Se fue para esa casa, en lo que viraba otra vez porque le hicieron un convento. Él vivía en el palacio del mismo Vaticano. Él vivía a pasos de Francisco. ajá, Sí, él vivía con unas hermanas. Cuando tú entras a los jardines del Vaticano, tú das una vuelta, como darle ajá. una vuelta en Viejo San Juan, pues llegaba un momento en que había como que una cosita así cuadradita gris. Ahí estaba Benedicto con las hermanas, con las religiosas que lo estaban cuidando. De verdad. Sí, así es. ¿Benedicto murió o está vivo? Sí, murió. Él murió. Sí, él ya murió. Fue Juan Pablo, Benedicto y este. Y este no, Sí, Francisco. para mí que Juan Pablo y Paquito. Paquito eran como amiguitos. Para mí que ellos se llevaban bien. Como que pienso que piensan igual. Como que Pensaban eran igual. iguales. ¿Tú crees que sí? Sí, bueno, cada uno de ellos traía una línea de continuidad. No pudiéramos decir que eran amigos porque cuando Juan Pablo II nombra a Francisco, ya Juan Pablo II está en sus avanzadas de salida. Edad. Este, Que tienen que ser mayores, ¿verdad? Para ser papa. no exactamente hay una edad fija, pero claro, piden que sean mayores para que tengan la experiencia y el conocimiento. Ser electo es desde que eres nombrado cardenal hasta los 80 años. Porque después de los 80 años está ¿Y escrito, tú puedes ser cardenal a qué edad? tú puedes ser cardenal tan pronto te nombre el papa. O el papa te tiene que Ah, nombrar. pues el papá te tiene que nombrar. Sí. Y tienes que pasar por muchas cosas para llegar a ser cardenal. No necesariamente, porque Francisco empezó a darle el cardenalato a gente por honra, a sacerdotes y no obispos
por honores, que no solamente nombró al que era el predicador de la casa apostólica por muchos años, lo nombró cardenal, y él pidió no ser hecho obispo, se quedó como un simple fraile. El general de los dominicos, que había trabajado mucho con el sínodo de la sinodalidad, también lo hizo cardenal sin hacerlo obispo, y así Francisco ha ido Oye, ¿y nosotros podremos tener otro cardenal en algún momento? Porque nosotros tuvimos el cardenal Luis Aponte Aponte Martínez, Martínez. que en paz descanse. Y y fue nombrado por él, por por Montini, por Pablo VI, mucho antes. un papa. Ajá, un papa lo nombró. O sea, que él podía ser papa, el de nosotros. El de nosotros podía ser Sí. papa. Él está Estuvo en vivo. 2 No, cónclaves. él murió, si lo ves, húyele. Oye, podía ser papa. Oye, ¿y por qué no? Puertorriqueño papa. ¿Y por qué no han nombrado otro cardenal? Porque yo no soy papa, Vaya así que tiene papa, que sí, preguntarle al boricua. papa. Pero, ¿y tú crees que eso pase en algún momento? Claro, en cualquier momento el papa lo que necesita es que sea un obispo la persona y elegirlo. ¿Cuál es? Esto es no es una ignorancia, nunca, no hay preguntas estúpidas. ¿Cuál es el orden? Sacerdote, Ok, cardenal. diácono, sacerdote, obispo. Tú empezaste siendo diácono. Sí. Tú empezaste en la escuela de los sacerdotes. Yo empecé haciendo seminarista en la escuelita abajo, Ok, en la escuelita de ahí. Empezaste como estudiante. como Y de estudiante. estudiante tú pasas a qué? Al diaconado, que ya es cuando tú o estás en los últimos años de los estudios o ya te graduaste. Y luego de esto vas a... Y entonces haces tu proceso de pastoral, o sea, eso se puede llamar año de práctica, y entonces de ahí te ordenan sacerdote. Ahí eres sacerdote. Sacerdote puede... ¿Después qué? Bueno, eres sacerdote y si el papa te elige para serte obispo, pues entonces después de haber cumplido por lo menos 10 años de ordenado, 30 años de edad, ahí sí hay Como un pauta. orden. Ajá. Un orden 10 años de sacerdotal. ordenado, 30 años de edad y por lo menos tener conocimiento teológico recto o conocimiento teológico abundante, dicen. Entonces puede ser nombrado obispo. Ok, y ven acá, ¿a ti no hay... ¿No te gustaría ser obispo? ¿Para qué? No. No, déjame feliz como párroco que lo estoy disfrutando en estos pocos meses. Párroco. El Párroco. sacerdote es lo mismo. Párroco y sacerdote. Párroco es el encargado de la De la parroquia, parroquia. sacerdote es Ah. cualquier Cualquier ordenado. persona. Oh, qué bueno, ok. Ok, murió el Papa. Volvemos otra vez al Mira, Papa. no es un chiste, pero no sé si lo vieron, una reportera argentina estaba, no me río porque pues estaba mencionando la muerte del Papa, dijo, y lo sacaron en su batimóvil. Dito. Dijo batimóvil. En vez de papamóvil. Papamóvil. Dito. Sí, pasó de Dito. verdad. Ajá, sí. Ok, falleció el Papa. Falleció el lunes. Lo velaron miércoles. Ajá, todavía lo están velando, empieza el proceso del velatorio. Él había cambiado unas cosas que él había pedido en su funeral que no se hicieran, que el velatorio no fuera tan extenso, que la caja fuera diferente, fuera sencilla de madera, que no fuera de plomo, que fuera enterrado en una de las basílicas no afuera, en Santa María la Mayor, no en Ujú. San Pedro, y así. Lo entierran El sábado. el sábado. Una vez lo entierren, ya empezaron a llegar los... Ya empezaron a llegar los cardenales, porque tan cardenales. pronto muere Son el un Papa. montón. Son 230 y algo Ujú. cardenales. No todos ellos son elegibles Papa. Pero tienen que ir. Los que son elegibles y los que pueden ir, Deberían ir. tienen que ir. Si Ya hay dos quieren. que dijeron que no van a poder ir por razones de salud, pero los 133 se están esperando. Ok, y esa gente llega, se encierran en la Capilla Sixtina. Todavía, vamos, con calma, con Ok. calma. Esa gente llega, empieza pero todavía el tiempo del funeral, porque después de que se entierre el sábado al Papa, pasan 9 días de luto, en los cuales se va preparando poco a poco qué es lo que va a ser entonces el cónclave, con sus figuras. Hay un momento curiosísimo, que se le pide a 2 teólogos, 2 estudiosos de la iglesia que le presenten a los cardenales que van a elegir cuáles son los problemas de la iglesia actual y cuál es lo que la iglesia espera que sea su próximo pontífice. Wow, y esos teólogos
no necesariamente tienen que ser sacerdotes. No necesariamente tiene que ser sacerdote. Wow, entonces Y ellos eso, representan los problemas. Los problemas que tiene la iglesia actuales y los retos es porque son 2 meditaciones que se les van haciendo como preparación a entrar al encierro, porque ellos antes de eso pasan al Santa Marta, A ese encierro van todo el corillo ese los de cardenales. 133. Tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí, entregan celulares, eso sí es Ay, entrega celulares, celulares, no pueden tomar selfie no ni puedes nada de tomar hacer live. selfie. y ellos no pueden hablar entre ellos. Entre como- ellos pueden hablar, claro. Pero, ok, pero esto, ay Dios mío, Es para no perdóname. mirar hablemos entre nosotros y digamos, espérate, ¿quién es el que vamos a elegir? Ok, pero eso te iba a decir, o sea que esto es como la casa de los famosos. Ellos no pueden armar estrategia o ellos pueden llegar con Mira, estrategia. Eso ya es mirarlo desde el punto de vista humano. Claro, que es una... Tú lo que... Acuérdate que somos 133 que estamos repartidos por el mundo y es como compartía yo con un hermano ahorita en la tarde. Perdone. Estos, Ay, hostia, Me moví. chicos. estos 133 probablemente no se conocen. Ah, que a lo mejor es la primera vez que se Que a lo ven. mejor es la primera vez que Que se se ven, conocen. que a lo mejor lo más cercano para hablar entre ellos es español, italiano, inglés y francés. Y a los más mayores con el latín. Pero entonces, ¿cómo nos hablamos? ¿Cómo nos vamos conociendo? Y eso uno lo ve en la película del Cónclave, que se van dividiendo en grupos. Claro, uno no lo puede ver tan cínicamente. De que, no, están haciendo Van sus grupos. armando el corillo. Dame tu voto, yo te doy el este. Claro. No, mira, vamos a conocerlos, cuál es la postura de este, qué es lo que O sea, presenta como que lo este. discuten. Claro, para entonces poder saber quiénes son. Ok, entonces ellos se reúnen. Estos teólogos les presentan esos problemas, esas situaciones, lo que hay que hacer, y ellos empiezan a discutir, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto tiempo pasa? Desde que empieza la primera votación. Ajá. Eso te lo debo, porque eso exactamente no me lo sé, pero no tarda mucho, porque tan pronto ya están adentro en Santa Marta, entregan todo, ya la votación es, qué sé yo, 2 días, 3 días después. Empieza la primera votación. A cada uno se les entrega lo que es, no me acuerdo si era Constitución, que había creado Juan Pablo II, sobre cómo eran las reglas del cónclave, para que todos ellos tengan las reglas, por si acaso esto yo entiendo que se está haciendo mal, porque uno de los números es que esto hay que hacerlo bien. Para que no hagan Wow. trampa. Ajá, entonces El que hizo la ley hizo la trampa. Ok. eso se le entrega la liturgia de las horas para que recen. Se les entrega una lista con todos los nombres, porque tal vez yo sé tu apodo, pero no sé tu nombre. A eso voy. ¿Cómo ellos que escogen a cierta cantidad de cardenales? Como que van descartando. Ajá. Ok, Como que dicen, voten por estos Este 8, le sí, presentan este una no. papeleta a algún candidato. Estos son los candidatos, hay que votar por esto. no, ellos O se le todo dan el la corillo- lista. Ellos te dan la lista de los 133. O sea que es difícil. Sí, no, te dan la lista de los 133. Y entonces la primera votación, claro, esos son tus papeles, pero Van se quedan descartando. allí. No es que no se saca nadie. Ellos van Ea. haciendo como que el conteo, que eso claro, lo puedes ver en la película y es lo que entendemos que es lo que hacen, porque sería lo lógico. Wow. Este, Nadie tú- sabe. No, porque el secreto está en que tú no lo puedes decir. Lo que nos hemos enterado así Es poco a poco. afuera es que ha salido algún Cura y cardenal. choteado. Ah, no, porque no hay curas ahí. ¿Y O por sea, qué los cardenales. Los cardenales, algún cardenal le habrá dicho, mira, pues yo me acuerdo. Diablo, pero es que no que en la tienen primera candidato, votación- no hay como un debate para que No, ellos puedan que se debatir. presente. No. Yo presento esto. No Como hay- que no hay unos posibles candidatos. No, o sea, que se pone en la lista, ellos votan y Ajá, van y los sumando. que ellos van escuchando, que son los que están sonando, es lo Sí, que sí, como sí. que, ok, déjame, como que sonó interesante, vamos a ver quién es. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es Ocean? ¿Quién es Norwin? Ellos Ese se es van Norwin, enterando ok. por Y ahí. ahí es que se van enterando. Ok, entonces una vez llegan al acuerdo, Ajá, después de la primera votación se ponen todas las papeletas, viene el hilo rojo para ir marcando los nombres, otro cardenal es el que es el secretario que va marcando quién lleva las Damn. votaciones, se dice en voz alta para que todo el mundo lo sepa, este se lleva un voto, este se lleva un voto. ¿Esto es a mano? Esto es a mano. A mano, pela. A mano, pela. y una vez votan a Cuentan mano. esos papas. Se a entregan mano, pela. en el horno, se queman y después de que se queman, si no hay una cantidad mayoritaria de votos para uno, se vuelve a la segunda votación.
Queman los papeles. Queman Ahí los está. Ajá, y papeles, ahí que sale los negro, negros, porque no se ajá. ¿Y pusieron qué de echan? ¿Algún acuerdo. líquido para que salga negro? Ahora es un líquido, antes era una mezcla de carbones, ahora es un líquido y automáticamente los queman y tiran un tubito de estos de Facilitaron la humo. vida. Sí, eso Sí. es Y como ven acá, ¿y la prensa está en un salón o están Afuera. afuera? No, la prensa está Afuera, afuera. o sea, pero afuera en la plaza. Sí, Porque porque no, yo pensé que había como un salón que no, podían acuérdate, meter a la bueno, prensa. acuérdate que ya en después de que cierran las puertas, que es el famoso extra omnes, hacia salga todo el mundo, nada más quedan los cardenales y uno que otro sacerdote que son los encargados de llevar a cabo, acomodar la escena. Cuando ya en este tiempo la Capilla Sistina se clausura para el público. Claro. Ya el que fue al Museo Vaticano queriendo ver la Capilla Sistina se va a quedar fuera. Que es lo que también está pasando con estos jóvenes que querían ver la canonización de Carlos Carlos Oye, Acutis. y lo cambiaron, ¿verdad? Lo Bueno, lo suspendieron. suspendieron porque no hay papa para canonizar al pobre Ah, muchacho. Pero porque- cuando nombren al Ea. Papa, este Pues Papa lo sí, va a le va a poner canonizar. un Que le Ok, toca. ok, ok, Esto ok. se reagenda Diablo, papá, empezando rápido. Ok. Ahí, a trabajar. metiéndole dembow. Ok, ok, una pregunta brevemente. Breve, qué bueno. El Papa, El papa. que fue elegido como hubo mayoría de votos, Ajá, ¿se puede negar? correcto. ¡Ah, Pero Dios no lo puede decir mío! antes. Él dijo, mira, yo no quiero que voten por mí. No, no lo No, puede ok, decir se antes. negó y hay que volver a votar. Se negó y hay que volver a votar. Oh, wow. ¿Cuánto puede durar esto? Esto puede durar bastante. Hubo un cónclave en los tiempos medievales que duró tanto que les quitaron el techo y la comida. ¿Qué? Porque no se decidía. Ay, mi decidía. gente, no, esto es para rapidito. Pero los últimos dos escuché Los últimos dos han sido rápidos. ha sido en un día, escuché a un cardenal decir. Bueno, un día no han sido porque por lo menos al día son 2 o 3 votaciones. Ok. Así que no es tan rápido porque la gran mayoría ha tenido como 6 a 9 votaciones. Ok, ok. Entonces, una vez lo elijan, este papa dijo, sí, acepto. De ahí entonces pasa a la sacristía. En la sacristía hay un set, unas cuantas sotanas blancas, van midiéndolo Fashion show. para que entonces ver la que le sirve. Si es la más grande, la más chiquita, la más gordita, le ponen eso, le ponen los zapatos. Francisco no quiso ponerse los los zapatos zapatos rojos. de marca. No, No lo quiso. lo sacó y ahí él escoge el nombre. Y ahí él escoge el nombre porque cuando vaya a salir al balcón tiene que decirle el Ellos nombre. mismos escogen su nombre. Sí, ellos Sí. mismos escogen Y su entonces ahí, después que le hacen la prueba de vestuario, es que dicen, habemos papa, y tiran el humo. Bueno, ahí es que el humo lo tiran tan pronto él dice que sí. Ah, dijo que sí, ¡fum! Al Humo blanco, instante. Q, humo, vamos para Celebrarán, vestuario, como le sea. hacen el vestuario, o sea, Lo se lo visten, miden, se lo y él miden. sale y saluda y Y da. vamos para el balcón y en el balcón da el saludo, da las primeras palabras y da la bendición y nos fuimos a empezar a trabajar. A trabajar, papá. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ok, ¿qué le espera a nuestra iglesia? Le espera a nuestra iglesia, le espera madurar. ¿En qué sentido? Es muy curioso porque, claro, si tú ves ahora los medios, todo el mundo está de quién será, quién será, y esto de debatir y confrontar, y queremos que sea fulano, queremos que sea sutano, este nos cae bien, este nos cae mal, queremos que siga la misma línea de Francisco, pero la iglesia tiene que recordar algo, que el que termina eligiendo el Papa es el Espíritu Santo. Y el Papa siendo elegido por el Espíritu Santo va a traerle a la iglesia al Papa que necesita. Y muchas veces a nosotros nos cuesta saber que es el Papa el que nos necesita. Y es la iglesia la que necesita al Papa. Pero ¿en cuál figura es? En la figura de que Él va a darle una respuesta a este tiempo, a esta comunidad. Yo le compartí a la gente de la parroquia que uno quisiera, ¿no? Que continúe, como que sea como Francisco, que tenga la misma mentalidad, pero ninguno tiene la misma mentalidad, ninguno vivió las mismas experiencias, ninguno tiene los mismos zapatos, pero el que venga va a venir a tener que trabajar con una iglesia, como bien hizo Francisco, le abrió las puertas a la escucha de no solamente la iglesia adentro, sino la iglesia afuera. Porque hay mucha iglesia afuera que dice que no se identifica como iglesia, pero es iglesia. Y entonces, como yo le escucho a esta iglesia, porque algo bello que hizo Francisco que debería seguir siendo la continuidad y fue algo que hizo Jesucristo. Como bien decía un sacerdote por la mañana en una de las intervenciones mediáticas. Jesucristo escuchó a los que cometieron un error y les dio una segunda oportunidad.
Y esto fue lo que hizo Francisco. Francisco empezó a decirle a todas las personas que se sentían que ya nadie nos quiere escuchar, los escucho otra vez. Y entonces el escucharlo otra vez les abrió la esperanza de que Dios me está escuchando. Y eso es lo que tiene que seguir la iglesia. La iglesia tiene que seguir caminando con el que, espérate, Dios me está escuchando. Y entonces, ¿qué nos espera? Que el próximo papa, caminar con él. De la misma manera que caminamos con Juan Pablo II, con Benedicto, con Francisco y con el que venga, pues caminar con él. Caminar con él, ver las enseñanzas que nos va a seguir despertando, porque seguimos en tiempos crecientes. Y es eso. Yo creo que esta conversación es muy valiosa, es muy oportuna. Yo creo que hemos aprendido, que hay muchas preguntas todavía. Yo creo que hay mucho camino por hacer. Quiero agradecerte, aparte de todo, dejar saber lo orgullosa que estoy de ti, como un sacerdote joven que está haciendo lo que tiene que hacer. Así que oramos por ti y le pedimos a todos los que ven esto que oren también por él, por todas las vocaciones, por todos los sacerdotes y sobre todas las cosas, por todos esos pastores que son nuestros pastores de la iglesia que van a entrar, esos cardenales que van a entrar en un proceso para elegir no el futuro, el presente de nuestra iglesia, que el Espíritu Santo les pueda iluminar y que puedan atender a lo que esta humanidad necesita. Y esta humanidad necesita acercarse más a Dios y tenerlo todavía mucho más presente. Así que gracias. Arturito, gracias. Oye, Arturito me mencionó en su misa, me dijo. Tienes que ir. ¿Qué para allá. pasó? Me mencionaste. Pero mencioné que tenían que ir a ver el podcast de Norwin y de Josian, de Norwin la actriz católica y Josian el católico de cafetería, que va poco a ¿Viste? poco Claro. y vamos creciendo. Pero eso está bien, Arturo, porque yo me porto bien. Yo no dije que te portabas Y mal. papá Dios sabe que yo hago buenas obras. Ah, muy Y bien. no de teatro. Ay, sino Dios Padre. Humanas. Ay, Dios mío. Familia, esto fue desde aquí. Te rogamos, óyenos. ¡Josian!